Buenos días, iglesia. Vamos a dar inicio al devocional del día de hoy. Así que quiero que por favor me acompañen, cierren sus ojos. Vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por este nuevo día de vida que nos has regalado, Señor. Gracias por tu misericordia, que es nueva, Señor, cada mañana. Gracias porque llegamos hasta aquí con bien, Dios, porque así lo has querido, Dios. Gracias, gracias por todo lo que nos das y que no merecemos, Señor. Y quiero dejar, Señor, este tiempo en tus manos, Señor. Primeramente, pedirte que nos examines, Señor. Examina mi corazón, mis pensamientos, Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad, Señor, y por favor, guíame por el camino eterno, Padre. Perdóname porque hasta este punto seguramente ya pequé contra ti, Señor, de alguna forma, Dios. Incluso inconscientemente lo hice. Por favor, perdóname, límpiame, Señor, de mi pecado, de mi maldad, Señor, de todo ese rezago de inmundicia que aún hay en mí, Señor. Por favor, ayúdame, Dios, úsame en este tiempo devocional. Que seas tú a través de mí, Señor, y no yo en mi sabiduría o en mi prudencia, Señor. Guárdame de eso. Quiero ser un obrero que usa bien tu palabra de verdad y que no tiene que avergonzarse, Señor. Por favor, trae con bien a los que vienen en camino y glorifícate, Señor, que tú seas el centro de todo lo que hacemos. Dios, te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, el domingo pasado empezamos a ver el texto. ¿Cuál fue el texto que vimos el domingo pasado? Primera de Pedro, no, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Muy bien. Hoy vamos a estar viendo los últimos tres versículos de este capítulo, que son del 19 al 21. Así que por favor, busquen en sus Biblias, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿como qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que la mayor parte, que poquita, no, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el versículo 19 arranca diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí está haciendo como una adición a lo que Pedro ya venía hablando. Y si recordamos bien, él venía hablando de un evento que él vivió en el Monte Santo, que él lo marcó muchísimo, que fue la transfiguración de Jesús. Entonces, como él lo vivió, él puede decir con exactitud que eso es verídico. Pero Pedro no se queda ahí. Nos dice que tenemos también, eh, esto nos muestra que no es solo el testimonio de Pedro, sino que la palabra profética, que aquí se refiere a todo el Antiguo Testamento y por ende a toda la escritura, que apuntaban a quién? Al Mesías, a Cristo, son más seguras. Esta extensión, como ya lo mencioné, incluye toda la escritura. Y esto es mucho más seguro que lo que Pedro hubiera podido decir o lo que él pudiera estar tratando de convencer a las personas. No, esta, la palabra, era incluso más segura. Acá la llama la palabra profética. Entonces, pero en los versículos anteriores lo vimos, acaba de hablar de su experiencia directa con la gloria de Cristo en el Monte Santo. Pero vio una pequeñita parte de lo que nos espera a nosotros. Pero ahora él está afirmando algo sorprendente. Tenemos algo más seguro que su experiencia personal y es
la palabra profética escrita. En otras palabras, las escrituras son más firmes y seguras que cualquier experiencia sensorial o personal que podamos tener. Así que Pedro no se apegó a su experiencia, aunque él estuvo ahí y lo vivió de primera mano. Él nos da a entender que más que eso, lo más verídico y a lo que sí o sí tenemos que estar siempre seguros es a la palabra profética. O sea, la Biblia, básicamente, la palabra de Dios. Entonces, la experiencia de Pedro en la transfiguración fue increíble. El domingo pasado lo veíamos y nos imaginamos la escena. Pero aún más segura que esta experiencia que Pedro vivió, más seguro que eso es el testimonio de la palabra de Dios acerca de Jesús, acerca de quién es Jesús. Y sigue diciendo el versículo, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ojo, hacéis bien. ¿Qué quiere decir esto de estar atentos? Quiere decir poner atención activa, reverente y obediente ¿a qué? A la palabra de Dios, a la escritura. Entonces, cuando consideramos el testimonio profético de Jesús, eh, hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento hay al menos 332 predicciones distintas con referencias a Jesús, que hacían referencia a Jesús. Y Jesús las cumplió todas. Todas, 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 todas. Ninguna se quedó por fuera. De esas 332, al menos Jesús las cumplió todas. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra es verídica, la palabra es confiable. Y más que una experiencia personal de alguien, tenemos la palabra a la cual podemos acudir siempre, siempre. Y es verídica, así que podemos acudir con toda seguridad, sin temor de que se va a equivocar o que tiene, o no sé, fue influenciada por hombres. No, nada, es verídica porque es la misma palabra de Dios. Así que al tener todos nuestros sentidos, toda nuestra atención y toda nuestra mente puestos en la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? El versículo lo dice, hacemos bien. Así que si queremos hacer el bien, ¿qué debemos hacer? Prestar atención a la palabra de Dios, escudriñarla, buscarla, leerla, etcétera, etcétera. Así estaremos haciendo el bien. Y continúa diciendo, ¿cómo qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, esto es una imagen poderosa. Veámoslo así, el mundo está en tinieblas, está en oscuridad. Eso no es un secreto y lo vemos todos los días y cada vez se ve peor esto. Pero la escritura, ¿qué hace? Alumbra como qué, como una antorcha en lugar oscuro. Así que ahí está, no tenemos excusa, no podemos andar cayendo y tropezándonos en este mundo oscuro si tenemos la antorcha que nos está alumbrando el camino. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, Pedro entendía esto y con razón él puede decir que esta palabra es segura. Es segura y que es una antorcha que alumbra en este mundo oscuro y que es algo a lo cual nos debemos aferrar hasta que el día esclarezca y Jesús regrese. Esto podemos verlo en Apocalipsis 22, 16. Él es el lucero de la mañana. Apocalipsis 22, 16. Bueno, sigue diciendo el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, Pedro da una advertencia. Si vamos a entender correctamente la Escritura, debemos tener presente algo que es fundamental, algo que es importante. Y es que ninguna profecía bíblica es de interpretación privada. Esta frase ha sido mal interpretada muchas veces, así que vamos a ver un poco su significado. La palabra griega traducida como privada es idias y sugiere algo de origen individual o propio. Es decir,
que ninguna profecía vino del pensamiento, voluntad o agenda personal de los profetas o los hombres que Dios usó. No es que ellos un día dijeron, ay, como que me dieron ganas de escribir la Biblia aquí por Dios. No, eso no pasó, jamás. Y aún en el tiempo de Pedro, los enemigos de Jesús distorsionaban las profecías del Antiguo Testamento para usarla para sus propios planes dándole significados personales o bizarros, excluyendo a Jesús para engañar a la gente, básicamente. Entonces Pedro advierte y nos dice que debemos estar seguros en esta profecía que no fue escrita porque un grupo de hombres quiso para ganar poder o fama o popularidad. No, 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 no. La profecía no es de interpretación privada, sino que su significado es evidente y puede ser comprobado, corroborado por cualquier persona. Entonces, esta palabra, primero, no nació del entendimiento humano. Segundo, no podemos usarla como pretexto para defender nuestras ideas personales. Tercero, tiene un solo origen divino y una interpretación coherente. Y cuarto, el Espíritu Santo guía su interpretación y entendimiento. Así que no hay excusa. La palabra fue, aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Lo que acabé de decir, no es que unas personas de la nada quisieron, les nació el deseo así de la nada, no. De escribir la palabra, no. Y este es uno de los versos más claros sobre la doctrina de la inspiración de la Biblia. La palabra nunca, nunca es enfática. Ni una sola parte de la profecía tuvo origen humano. Ni una coma, ni un punto, ni una letra, nada. Nada, nada. Todo fue completamente inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ningún hombre tuvo la voluntad de escribir las escrituras, ya lo vimos. Así que, aunque fue escrita por hombres, es verídica, ya que no fueron personas intentando poner sus pensamientos, como lo dije ahorita, o tratar de sobresalir, o tratar de dominar a un grupo de gente, no. O tuvieron deseos egoístas, no. La palabra de Dios fue traída por Dios mismo. Así como cuando uno escribe una carta, ¿quién escribe la carta? ¿Yo o el lápiz que uso para escribir la carta? Yo. Entonces Dios es el que escribe la carta, pero usa a su lápiz los profetas para plasmar lo que está en esa carta. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron el instrumento de Dios. Dios mismo lo escribió a través de ellos. Ellos son ese lápiz, ese esfero que Dios usó para plasmar las escrituras. Sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que, acá vemos un contraste, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los profetas fueron santos hombres de Dios. ¿Santos por qué? ¿Porque no pecaban? Así es, eran escogidos. Cuando una persona es escogida por Dios, ya pasa a ser santo. Apartado por Dios, santo. A eso hace referencia. Entonces, los santos hombres de Dios, apartados por Él, llamados por Él, fueron movidos por el Espíritu Santo, que acá esta parte viene del griego feromenoi, que literalmente significa impulsados como un barco por el viento. Entonces, no es como que ellos, vuelvo y reitero, no es que ellos quisieron, no. El Espíritu Santo vino y les decía qué hacer y los movía a hacerlo inspirados por Dios. Ellos no fueron autores independientes, no, fueron instrumentos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Comunicaron, escribieron la palabra de Dios sin error en los escritos originales. Es decir, que Dios intervino. Si los escritos originales no tienen error, solo hay una explicación, es que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es el único perfecto, el único que no comete errores. Entonces, sus santos hombres, sus profetas, recibieron inspiración de él mismo, instrucción directa del Espíritu Santo, y
Y esto le da vericidad, creo que está bien, veracidad. Esto le da veracidad a las escrituras, porque pues no fue por lo que ellos quisieron o por su propia sabiduría, no. Todo fue ahí, literal, el Espíritu Santo susurrándoles qué escribir, qué decir, para no engañar a las personas. Y bueno, fue nadie más y nadie menos que Dios inspirándolos, ¿no? O sea, como lo vimos hace 8 días, Pedro, Jacobo y Juan escucharon la voz del Padre, así tal cual, a través del Espíritu Santo, los profetas hablaban y escribían, porque a veces, sí, a veces ni entendían lo que decían. Entonces, Dios trajo la palabra, su palabra profética, la profecía, a este mundo de oscuridad, ¿para qué? Para alumbrarla como una antorcha. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, están profetizando, básicamente, están hablando lo que Dios les dijo. Y esto era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Venía el Espíritu sobre los profetas y ellos hablaban lo que el Espíritu les decía que hablar, básicamente. Acá en este versículo resumimos, digamos que todo eso. Algunas aplicaciones prácticas. Primero, la palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia espiritual o personal que podamos tener. Así que no debemos buscar respuestas así místicas. Uy, no, es que por Señor háblame o buscar así primer versículo que me aparezca cuando abra la Biblia. No, así no es. No hay que descuidar la escritura. Tampoco es algo místico que hay, que hay un culto de milagros y que el Señor me muestra y que no. O sea, si no leemos la escritura, pues, o sea, ¿qué estamos esperando? ¿Que nos caiga del cielo un milagro así de la nada, sin hacer nada? No. Segundo, la Biblia es suficiente y clara para guiarnos como una antorcha en camino oscuro. Es nuestra antorcha en medio del mundo oscuro. ¿La estamos siguiendo con atención? ¿Tenemos esa antorcha en alto o la tenemos así, escondida, alumbrándonos atrás? ¿Qué estamos haciendo? Tercero, la interpretación correcta no nace del capricho humano, sino del estudio reverente guiado por el Espíritu Santo. La Biblia no dice lo que tú quieras, lo que a mí me parece, no. Dice lo que Dios dijo. Ya, básicamente es eso. No debemos usarla para y acomodarla para nuestros bienes y entonces esto dice así, entonces yo lo uso ahí a escondidas y no, 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 es lo que Dios dice y punto. ¿Ya? Y cuarto, la escritura es obra del Espíritu Santo. Él la inspiró y él mismo nos da el entendimiento si venimos con fe, humildad y dependencia para entenderla, porque muchas veces cuesta, porque la misma Biblia dice que si somos espirituales entendemos las cosas espirituales. Entonces, ahí les dejo, iglesia. Como conclusión, Pedro termina esta sección de este capítulo exaltando la autoridad y la inspiración de la palabra de Dios. Más que una experiencia personal, la palabra es la autoridad. Aunque él fue testigo ocular presencial de la gloria de Dios, de Cristo en el Monte Santo, nos dice que la Biblia es aún más segura que su propio testimonio. Nos llama a prestarle atención con reverencia y nos recuerda que cada palabra escrita allí es obra del Espíritu Santo. No del capricho humano, como lo vimos. No fue porque unas personas quisieron hacerlo, no. Hoy, en un tiempo de confusión, relativismo y desprecio por la verdad, este llamado es urgente. Volvámonos a la palabra, atendamos la palabra, creamos la palabra y sobre todo, vivamos la palabra. Así que con esto los dejo, iglesia. Cierren sus ojos, por favor, acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Es una carta de amor escrita por ti, Señor. Gracias por este tiempo, por el privilegio que me diste, Señor, de exponer tu palabra y pido, Señor, que yo sea el primer afectado por ella, Señor.
que ella llegue a lo más profundo de mi ser y me transforme, Dios, de adentro hacia afuera, y que mi corazón sea ese terreno, Señor, en el cual la semilla es regada, brotada, sembrada y da fruto, Señor. Por favor, ayúdame. Y gracias por este tiempo, Señor, que tú hayas sido el principal agradado de esto y que podamos vivir tu palabra, Señor. Gracias te damos, la gloria y la honra son para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Iglesia.